Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas, como siempre con Alicia Benmergui desde Buenos Aires. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, siempre pensando en historia porque este es nuestro trabajo y en la medida que uno reflexiona sobre el pasado entiende algunas cosas del presente o al revés. Bueno, ya saben los oyentes que estamos, en este caso es la cuarta entrega de este capítulo dedicado a los judíos ashkenazíes en la Edad Moderna, en el Imperio Zarista. Y estamos hablando, hoy vamos a abordar el tema de Ucrania, pero antes de entrar en ello, vamos a recordarles a los oyentes que esta historia y muchas más se encuentran en la página web www.milimcultural.com.ar y si quieren pueden recibir gratuitamente una vez al mes en su correo electrónico un boletín sobre historias de la historia judía escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Dicho todo lo cual, pues nos adentramos en este subcapítulo de Ucrania dentro de lo que fue la vida judía en el Imperio Zarista. Tal cual, porque esta historia de Ucrania tiene que ver primero con la existencia de judíos en Ucrania, en un lugar donde, en todos estos lugares, en todas estas regiones, los judíos no fueron muy poco queridos por distintas razones, de las cuales hemos hablado muchas veces. Y porque además nosotros después vamos a hablar, yo quiero explicar, encontré toda una explicación, la historia de lo que fue la zona de residencia, para decirlo en castellano. Yo hablo castellano, no español. Y entonces en esta zona de residencia vivió la población judía más numerosa de esos tiempos. Estamos hablando fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, después de del fin de la Primera Guerra Mundial. Este año se cumplen los 100 años, que determina la desaparición de esta zona de residencia y un cambio total y absoluto en la vida de los judíos. Bueno, continuemos. Entonces, en esta historia, lo que va a ocurrir es que los judíos son muy antiguos en Ucrania. Parece ser que vivían incluso con los griegos. Tengo un chiste para contar. ¿Puedo contarlo? Venga. Después nos ocurre que yo hice la carrera, como siempre lo cuento, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y el día que tuve que rendir sobre la historia del mundo antiguo, me preguntó el titular. Yo tengo este apellido que no es el Benmergui, el Vishnivetsky, que es un apellido difícil y raro. Y yo estaba en ese momento, estaba muy enojada porque tuve que esperar no sé cuánto tiempo para dar, como 2 horas, para dar mi final. Y el titular me dice, ¿y de qué origen es ese apellido, Vishnivetsky? Entonces lo miro a los ojos y le digo griego. Me dice, creo que griego. Es el titular de una materia. Me dice, ¿cómo griego? Y le digo, todos nosotros sabemos que los griegos, los primeros en llegar a Grecia, las familias, estos gens y todo eso, vinieron de Ucrania. Así por lo menos registra la historia antigua. Lo estoy diciendo en serio. Y le digo, como mi familia vino de Ucrania, lo más probable es que mi apellido también sea de origen griego. No me dijo más nada, seguimos hablando. La verdad que me lo perdonó, no me hizo el final difícil y yo aprobé. Pero siempre me acuerdo de esa historia porque es cierto, los orígenes y el tema de la guerra de Troya tuvo que ver también, más que con la historia de Helena, con el trigo que los griegos se llevaban de Ucrania. Ucrania fue una de las zonas y es más fértiles de Europa, y sus cosechas alimentaban a toda Europa y a una región muy grande. Y los judíos vivían ahí en épocas de los griegos y vivieron después. Se supone que hay toda la historia de los házaros, que como yo he escrito en el texto que les voy a enviar a ustedes, no voy a contar ahora, porque la historia de los házaros también es una historia muy complicada y parece que es cierto que
una parte de los judíos descendemos de los házaros, pero en este momento no vamos a agregar más complicaciones a esta historia tan intrincada de los judíos. Lo cierto es que los judíos vivieron ahí en Ucrania por estas razones, y porque en el siglo XIII, que se van de la Renania, también distintas migraciones se van a instalar ahí y han vivido, por muchos años han vivido en Kiev, hasta que los terminan echando de allá, pobres judíos, siempre los están echando de todas partes, y vivieron en muchas regiones a lo que después se unió también el tema de la existencia de los judíos en la zona de residencia, y entonces aquí lo que vamos a tener es una población muy numerosa judía, de la cual fue descendiente también mi familia. Bueno, se supone que más o menos para el siglo XVIII, cuando el Imperio Ruso se apodera de esta región, de esta gran región que significa el Reino de Polonia, y la va a convertir en una zona de residencia, vivían en lo que es Ucrania unos 300.000 judíos. Y acá voy a contar una historia que, si uno se toma el trabajo de leer la historia de las relaciones entre los rusos y los polacos, por ejemplo, es una historia de odio y de venganzas y de pase de facturas permanente. ¿Por qué voy a contar esto? Bueno, porque en principio los polacos eran católicos y los ucranianos, una parte muy importante de ellos, eran de la ortodoxia, de la iglesia ortodoxa, de la iglesia bizantina, digamos. Todos sabemos que la religión ortodoxa es también según, tiene las características de las naciones donde se la practica, y que había y hay, por lo menos en la jerarquía, una profunda antipatía, una falta de relación, y yo diría casi de odio en algunos momentos de la historia, entre ortodoxos, religiosos de la iglesia ortodoxa y la cristiana y el catolicismo. Ahora, eso sí, también debo señalar que el odio hacia los judíos era mayor que entre ellos. ¿Por qué? Bueno, porque a los judíos les pasan cosas muy graves en ambos lugares. ¿Por qué estoy contando esto? Porque lo que es claro que para el siglo XVIII, la nobleza polaca tiene propiedades y explota al campesinado ucraniano. Tiene grandes posesiones y grandes posesiones de territorio. No me acuerdo en este momento cuál es la palabra que la define exactamente. ¿Latifundio o no? Latifundio, sí, tal cual, sí. Y explotaban mucho el campesinado ucraniano. Digamos como que el campesinado en esas regiones del mundo era poco menos que tratados casi como animales de carga. El otro día lo dije, lo volví a leer en muchos otros lugares. La historia del campesinado ruso es la historia de una tragedia, de una cosa, de un maltrato, y también en Ucrania y en todos esos lugares, porque en Hungría pasó lo mismo, donde prácticamente no eran ni considerados casi seres humanos. Así que poca podías esperar de ellos en cuanto a piedad con respecto a los judíos, por ejemplo, de gente tan maltratada y tan explotada. Bueno, lo cierto es entonces que los nobles polacos, que no eran tontos, utilizaban a los judíos como administradores. ¿Por qué los usaban como administradores? Bueno, primero porque los judíos muchas oportunidades laborales en lugares donde estaban siempre cercados por distintas prohibiciones y todo eso, no tenían. Pero además los judíos sabían leer y escribir, sabían hacer cuentas, y entonces los usaban como administradores. Y en esto los judíos sacaban provecho para sus patrones, para esa nobleza polaca y para sí mismos, de alguna manera. Así que, y además era muy, muy práctico para esta nobleza polaca. Yo pienso que no lo...
A ver, un poco sí, un poco no. Digamos que la nobleza en Europa utilizó muchas veces a los judíos porque era una manera de poner a los judíos en el lugar del odio que le deberían haber tenido a esa nobleza que los oprimió y los explotó tanto en la Edad Media. Muchos judíos fueron la cara visible de esa opresión. Así que había toda una cuestión, un fin práctico. Yo diría a mucha gente, lo que voy a decir es algo totalmente inapropiado políticamente, pero yo digo que tantos judíos fueron ministros de economía, hicieron tantas cosas y cargaron con culpas de otros que no hace falta irse hasta la Edad Media e imaginarse cómo ha sido esto. Bueno, lo cierto es entonces que existía un odio muy profundo por parte de los ucranianos, del campesinado y de toda esa región de Ucrania, hacia los polacos, hacia la nobleza polaca específicamente, hacia los judíos también. Bueno, y esto termina, bueno, con esta terrible invasión, nosotros ya lo hablamos muchísimas veces, de las hordas de Khmelnytsky, que redujeron a la población judía. El odio de ellos era contra la nobleza polaca, pero los judíos vivían en esas aldeas por donde ellos pasaron, así que bueno, a los administradores judíos y a los que no tenían nada que ver, porque además eran profundamente antijudíos, todo eso, y porque además la religión, aquellos que los hostigaban, que los incitaban a todo esto, también eran parte de la religión de los religiosos ucranianos. Así que en el siglo XVII, la gran parte de la población judía que vivía en toda esa región fue reducida a la mitad. Pero lo cierto es que para cuando Catalina, la zarina, iba a decir la emperatriz, la zarina, determina que esa región se va a unir a Polonia, habían 300.000 personas, y esto tiene que ver con la cantidad de judíos que vivían y las aldeas y los lugares en donde vivían. Muchas de ellas eran Volinia, eran la zona de toda esta región de muchas, de las que totalmente, los que vivían en Kiev, en Podolia, en Bratislav, en Rus, así que ya lo dije, había como 300.000 judíos viviendo en esta región. Y después cuando se corta todo esto, lo que es el sur de Polonia, del reino de Polonia, se va a unir una gran porción de este territorio que va a formar parte de esta zona de residencia, y donde los judíos que viven en toda esta región van a ser librados casi a sí mismos. Cuando estoy diciendo que van a ser librados casi a sí mismos es porque al zar, al zarismo no le interesaban para nada los judíos, salvo los que tenían dinero, por eso se les permitía vivir en el imperio zarista. No les interesaban, pero no solo que no les interesaban, como ya lo vimos en otras oportunidades, los rechazaban absolutamente. La última vez que hablé con ustedes, iba a decir un dicho, después dije, bueno, una profesora no puede decir eso, pero iba a decir, y dije que no sabía si era un dicho que se usaba en España, a pesar de que muchos de los dichos que nosotros tenemos, que creemos que son criollos, son de origen español, dije que los judíos eran el último orejón del tarro. No sé si ese dicho existe ahí en España, y si es que se usa ahora todavía, porque yo lo que conté es qué oprimidos que estaban todas las etnias y los grupos que no eran rusos, los lituanos, los polacos, todos los demás que eran oprimidos por los rusos, cómo se apropiaron de sus bienes, cómo les impusieron su lengua, el ruso, cómo les impusieron su religión, toda una serie de cosas, y cómo los judíos se quedaron viviendo en los shtetls y con sus propias organizaciones. Lo cierto es que en esta devolución de redenciones uno puede ver a lo largo de la historia las venganzas que se han tomado unos y otros, los polacos cuando pudieron vencer y dominar a los rusos otra vez cuando lo hicieron. El siglo XX es una perfecta muestra de esto que ha sucedido, pero también cómo entre ambos, a pesar del profundo odio que se tenían, hicieron de los judíos
que estaban ahí, sus principales víctimas. Lo que pasa con los judíos que van a vivir en toda esa región es que son muy numerosos. Son el grupo, la población más numerosa que tuvieron los judíos en el mundo en ese momento. Y estoy contando todo esto, y lo voy a contar con mayor precisión y con más claridad en la próxima vez que hablemos, porque habitualmente los judíos que descienden de los que salieron de esas regiones, habitualmente dicen, bueno, mi familia era rusa. Y rusos los judíos no fueron nunca, salvo los que entran, se termina la zona de residencia con el fin de la Primera Guerra Mundial, y los judíos son autorizados a vivir en la Unión Soviética. Y esa va a ser otra historia extremadamente compleja, porque ahí los rusos culparon el antisemitismo que se expandió en la región, fue terrible, porque además los rusos, que tenían muy mala opinión acerca de los judíos, pero que nunca los habían visto o habían visto a pocos de ellos, los ven, algunos de ellos van a ocupar lugares importantes o no en la política, eso se verá después, pero el tema es que son visibles y además van a ser culpados también por la revolución. Es una historia ardua y compleja, como toda la historia que los judíos tuvieron en toda esa región. Pero lo cierto es que, como ya dije una vez, los judíos van a desarrollar una cultura homogénea. El uso del yiddish va a ser muy importante, y el yiddish va a ser de una riqueza, el yiddish que se va a utilizar, porque se va a utilizar para los estudios, se va a utilizar para la vida cotidiana, y porque además toda la instrucción religiosa era extremadamente importante para esa época. Pero también es importante señalar que también en esa región, porque ya lo hablamos en otras oportunidades, en la época de lo que va a ser el surgimiento de la Ilustración, primero la Ilustración en la Europa occidental y después lo que va a ser la Escalá en el mundo judío, también tuvo una enorme importancia para muchos judíos no, muy numerosos. Y entonces esto, entre fines del siglo XIX y a lo largo del siglo XVIII, esto lentamente se va a ir expandiendo, y entonces numerosos sectores de la población judía van a tener otro tipo de educación, una educación más amplia. De alguna manera también estaban preparados para esto, porque el estudio religioso judío, el tema de tratar con tantos temas abstractos, preparó a estos judíos para estos nuevos conocimientos en los que se les abría un mundo amplio y desconocido. Y por eso a veces cuando la gente habla de la inteligencia judía, a mí los prejuicios ni favorables ni negativos. Detesto aquellos que dicen, no detesto, pero no me parece bien que se hable de una inteligencia judía, así como de que los judíos son todos avaros o codiciosos. Detesto todo tipo de prejuicio, y los prejuicios a favor de los judíos tampoco me parecen bien, porque lo que encubren es una diversidad de actitudes, pero por otro lado también es cierto que los judíos estaban desesperados, sobre todo aquellos que dejaron de pertenecer a los círculos ortodoxos, de integrarse a un mundo que les ofrecía muchas mayores oportunidades de progreso, pero además porque tiene que ver con la curiosidad. Si alguien se ha educado toda su vida y en discusiones de temas, pueden ser en este momento, yo que escucho muchas veces cuando camino por las calles de acá, de Buenos Aires, donde vivo en una región, en una zona donde viven muchos ortodoxos, y voy caminando y escucho jóvenes que de repente van haciendo comentarios, y pienso, eso es algo que para mí es algo totalmente abstracto y fuera de mi vida cotidiana, pero pienso cómo es tener también la cabeza preparada para otras cuestiones, por lo menos en aquella época, que significaron la introducción de los judíos en conocimientos, y que en ese momento estaban teniendo un desarrollo, y además también para que muchas mujeres se educaran. Así que ese mundo que va a ser
el mundo donde van a vivir estos judíos en la zona de residencia va a tener distintas características, algunas muy semejantes entre sí, que es el shtetl y la cultura del shtetl, pero también esto que estoy contando, el tema de las escuelas donde los chicos son educados en temas seculares, el tema de la cultura yiddish, el tema de la literatura yiddish. Se van a dar ahí algunas cuestiones, sobre todo en la región de lo que fue Vilna, de todo eso, de intelectuales notables judíos, lo mismo después va a pasar en Polonia, y también el tema de Ucrania, y también el tema del judaísmo y de la gente que se va a unir al sionismo. Dije judaísmo, digo al sionismo, de gente muy notable por esas características que tuvo esa región y de las cuales iremos hablando después en los próximos encuentros que tengamos nosotros. Claro, pues volveremos, como has dicho tú, dentro de 2 semanas a comunicarnos para seguir hablando de los judíos en el Imperio zarista. Y hasta entonces, muchas gracias, Alicia Ben Mergui. No, gracias a ustedes.